Perfecto. Acuérdense de que una vez de que se realiza la encuesta o la entrevista a ciertas personas, ya tenemos todas esas respuestas que estos individuos o elementos nos proporcionaron, por lo cual para poder emitir juicios, tomar decisiones, etc., es necesario organizar o resumir la información. Muy bien, dependiendo del tipo de datos que nosotros hayamos obtenido, va a ser el método o la forma en que se va a organizar la información. Nosotros recordemos que tenemos dos tipos de datos. Datos cualitativos, cuando nos referimos a palabras o etiquetas, y datos cuantitativos, cuando nos referimos a datos de carácter numérico, ¿ok? Ya sea valores enteros o valores con decimales. Muy bien, tenemos dos métodos para organizar estos tipos de datos, el método tabular y el método gráfico. El método tabular consiste en la organización de una distribución de frecuencias, la cual contiene frecuencia absoluta, relativa, porcentual y sus respectivas acumuladas, ¿ok? En este caso nos muestra que también hay un método llamado tabulación cruzada, sin embargo no lo vamos a abordar como tal en esta unidad. En el método gráfico sí existe una diferencia entre ambos datos, porque observen que el método tabular en ambos tenemos las distribuciones de frecuencias, solo que más adelante vamos a ver en qué varía cada método, cada distribución. No obstante, en el método gráfico sí existen diferentes gráficas que nos representan los datos de acuerdo a su tipo. Por ejemplo, para el método gráfico de los datos cualitativos encontramos una gráfica de barras y una gráfica circular o de pastel, mientras que en los métodos gráficos de los datos cuantitativos encontramos histogramas, ojivas, diagrama de tallo y hoja, diagramas de dispersión, entre otros, de los cuales ya les iré mencionando cuál vamos a abordar en esta unidad. Muy bien, vamos a ver cómo se realiza esta organización de datos. Cuando tenemos datos cualitativos, vamos a comenzar con el método tabular. Se forma una tabla como la que podemos observar en pantalla, con las respectivas columnas que representan un tipo de frecuencia. En la primera columna vamos a colocar los datos. En la siguiente columna, la frecuencia absoluta, que si nosotros observamos en el manual de asignatura, que ya les proporcioné también, nos dice la definición de cada una de las frecuencias y cómo las debemos calcular. Frecuencia absoluta es el número de veces que aparece o se repite cada dato, ¿ok? La absoluta acumulada, que es la frecuencia que tenemos al lado, se calcula sumando la frecuencia absoluta actual más las frecuencias absolutas anteriores, ¿ok? La frecuencia relativa se calcula como un cociente de la frecuencia absoluta entre el total de datos. La relativa acumulada se calcula de manera análoga a la absoluta acumulada, la frecuencia relativa actual más las frecuencias anteriores, ¿ok? Y la porcentual simplemente pues es multiplicar cada frecuencia relativa por 100. Pero para que nos quede claro cómo nosotros podemos calcular cada frecuencia, vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el que también tienen en su manual de asignatura. Supongamos que se le hizo una encuesta a 30 personas sobre su color favorito, ¿ok? Y estas personas respondieron. La persona 1 respondió rojo, la persona 2 turquesa, la tercera persona verde, la cuarta amarilla, la quinta azul, la sexta verde, la séptima rojo y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para comenzar a resumir lo que son los datos, tenemos que identificar en este caso cuántas respuestas diferentes podemos encontrar, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cuántos colores o cuáles colores fueron los que respondieron las personas? Respondieron rojo, respondieron azul, respondieron verde, respondieron amarillo y respondieron turquesa. Fueron los diferentes colores que obtuvimos de
realizar la pregunta del color favorito, ¿no? Entonces, una vez identificados estos datos, vamos a proceder con el llenado de la tabla. Al llenado o a la presentación de esta tabla se le conoce como una distribución de frecuencias, ¿ok? Aquí lo tenemos. Ya la tengo lleno, sin embargo vamos a hacerlo paso por paso, ¿ok? En la primera columna donde están datos, voy a colocar todos los diferentes datos que yo haya observado en este caso, ¿ok? Rojo, azul, verde, amarillo y turquesa. Entonces, bueno, acá vemos un pequeño error. No es rosa, debe ser turquesa, ¿vale? Error de dedo por allá. Pero bueno, en la primera columna ponemos todos los diferentes datos que hayamos encontrado. Y lo que debemos hacer es contar para la frecuencia absoluta cuántas veces aparece cada color de la encuesta, ¿no? Por ejemplo, rojo, voy a contar que aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que tengo en esta parte? Azul, voy a contar cuántos azules hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces tengo 7 azules. Verde, cuento cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para verde tengo 8. Y así sucesivamente para el amarillo y para el turquesa. ¿Ok? Muy bien. Una propiedad que se cumple es que si yo sumo todas las frecuencias absolutas de los datos, me debe dar como resultado el número de datos original. Acuérdense que en la encuesta fueron 30 personas, teníamos 30 respuestas. Entonces, si yo sumo toda esta columna, me va a dar como resultado 30. La siguiente columna, ¿cómo la voy a calcular? Acuérdense que la frecuencia acumulada es sumar la frecuencia absoluta actual más las frecuencias anteriores. En este caso, como no tengo ninguna frecuencia anterior, voy a comenzar con la misma frecuencia que tengo en esta columna, que viene siendo el 6. En la siguiente columna, perdón, en la siguiente fila, voy a sumar 7 más la frecuencia de arriba. 7 más 6 nos da 13. En la siguiente frecuencia voy a sumar 8 más 7 más 6. ¿Ok? Entonces, 8 más 7 tengo 15, más 6, 21. Para el siguiente, ¿qué es lo que hago? Sumo la frecuencia actual más lo anterior. 5 más 8, 13, más 7, 20, más 6, 26. ¿Ok? Y para el último punto sumo 4 más 5, 9, más 8, 17, más 7, 24, más 6, 30. Y así ya tengo llena la columna de las frecuencias acumuladas. Observen que el último valor de la frecuencia acumulada debe coincidir con el total de datos que hayamos obtenido. Para la frecuencia relativa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué nos dice la fórmula? Es dividir cada frecuencia absoluta entre nuestro total de datos. Ojo, es la absoluta, no se vayan a confundir con la acumulada, la absoluta. 6 entre 30 nos da 0.2 o 0.20, que es lo mismo. Para el siguiente, 7 entre 30 nos da 0.23333. En este caso, chicos, vamos a tratar de redondear al tercer dígito. Es decir, si 7 entre 30 me da 0.233, voy a tomar el tercer dígito después del punto, ¿ok? Que viene siendo 3. Si ese valor es 5 o mayor que 5, entonces se redondea los dos decimales anteriores al siguiente decimal. En este caso, si fuera 0.235, me quedaría 0.24. Como es 0.233, me queda 0.23.
Espero que haya quedado un poco claro esta parte del redondeo porque sí nos va a servir. Para el verde, dividimos 8 entre 30 y nos queda 0.266. Entonces, en este caso, subiría a 0.27. Para amarillo, 5 entre 30, voy a tener 0.166. También nos sube a 0.17. Para 4 entre 30 nos queda 0.133. En este caso se queda en 0.13. ¿Ok? Entonces, sumamos todos estos valores y nos debe dar como resultado 1. ¿Ok? La frecuencia relativa igual tiene la propiedad de que al sumar toda esa columna nos debe dar como resultado 1. ¿Sale? La frecuencia relativa acumulada es análoga a la frecuencia absoluta acumulada, simplemente que vamos a utilizar ahora la frecuencia relativa para realizar las sumas. En el primer caso, 0.20, como no tiene ninguna frecuencia arriba o anterior, utilizamos el mismo valor, 0.20. Para la siguiente frecuencia acumulada voy a sumar 0.23, que es la actual, más la anterior, y nos queda 0.43. Para la siguiente voy a tener 0.27 más 0.23, nos da 0.5, más 0.20, nos queda 0.70. Para la siguiente frecuencia acumulada voy a sumar 0.17 más 0.27 más 0.23 más 0.20. Nos va a quedar 0.87, ¿ok? Y para la última, 0.13 más todas las frecuencias relativas anteriores nos da un total de 1. Entonces observen que en esta parte también se cumple lo que vimos en las frecuencias absolutas. El total de las frecuencias relativas debe coincidir con el último valor de las frecuencias relativas acumuladas, ¿ok? Muy bien, y para el porcentaje o la frecuencia porcentual, pues es muy sencillo. Nada más es multiplicar 0.20 por 100, me da 20%. 0.23 por 100 me da 23%. 0.27 por 100 me debe dar 27% acá. Confundí el 1 con el 7, me disculpa. En este caso, 0.17, más podemos corregirlo acá, 0.27. En este caso, 0.17 por 100 me da 17% y 0.13 por 100 me da 13%. Entonces acá vamos a componer también el turquesa que no habíamos puesto. Entonces su frecuencia, su distribución de frecuencias les debe quedar de esta manera. Otra propiedad, si ustedes suman todas las frecuencias porcentuales, van a observar que les da un total del 100%, ¿ok? Entonces, de esta manera se llena o se completa la tabla de distribución de frecuencias de datos cualitativos, ¿sale? Ya vimos cómo se calcula cada una de las frecuencias que conforman esta distribución. Y con base en esto nosotros podemos tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si yo observo el porcentaje, observo que el color verde tiene un 27%, es decir, 27% de las personas entrevistadas escogieron como color favorito el verde. Si yo observo, por ejemplo, cuál es el color menos agraciado, menos apreciado por las personas, puedo observar que el turquesa, debido a la frecuencia absoluta, solo 4 personas de 30 les gusta el color turquesa. Entonces, a partir de esta tabla, de esta distribución, nosotros podemos tomar decisiones o plantear conclusiones, que es básicamente para lo que nos sirve o lo que se utiliza la estadística. Muy bien, para datos cuantitativos, les comento que también se tiene que hacer una tablita de frecuencias. Sin embargo, aquí vamos a seguir unos pasos preliminares antes de pasar al llenado de la tabla.
Ok, cuando tenemos datos cuantitativos, es decir, tenemos respuestas numéricas, lo que tenemos que hacer son estos 3 pasitos. Primero, determinar el número de intervalos. Aquí no vamos a usar datos como tal, sino vamos a usar intervalos. Vamos a agrupar todos esos valores que nos dieron como respuestas los elementos, ¿ok? Entonces, paso número 1, determinar el número de intervalos. Paso número 2, determinar la amplitud del intervalo. Y paso número 3, determinar los límites de esos intervalos o los elementos que componen a cada intervalo. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro este show que les estoy diciendo. Muy bien, el ejemplo nos dice, se presenta la duración en días de auditoría de fin de año de 20 clientes de una empresa pequeña. Con estos datos construir una distribución de frecuencias. Es decir, 20 clientes respondieron cuánta duración tuvo la auditoría de fin de año para cada uno de ellos. El primero respondió que 15 días, el segundo 16, el tercero 19, el cuarto 18 y así sucesivamente, ¿no? Acuérdense que los datos son las respuestas o los valores que nosotros obtenemos de los elementos. Entonces vamos a ver cómo realizar o resumir estos datos de manera tabular. El paso número 1 es determinar el número de intervalos. Para ello vamos a usar esta regla de aquí. K representa número de intervalos. 1 más 3.3 por el logaritmo de los datos que tengamos, ¿ok? Entonces, también si nosotros observamos nuestro manual de asignatura, aquí tenemos la fórmula, ¿ok? Entonces, esta fórmula es la que nosotros vamos a ir aplicando. 1 más 3.3 por el logaritmo de n, que representa el total de datos. Entonces, tenemos 1 más 3.3 logaritmo de ¿cuántos datos tenemos en este caso? Tenemos 20 datos, ¿ok? Entonces, n vale 20, lo sustituimos en la fórmula. Les recomiendo que tengan a la mano su calculadora científica o su celular para que vayan siguiendo conmigo todos los cálculos que estamos realizando, ¿vale? Entonces, yo resuelvo esto, coloco esto en la calculadora y nos debe dar como resultado 5.29. Mucho ojo, el número de intervalos siempre tiene que ser un valor entero, por lo cual tenemos que usar el redondeo, ¿ok? En este caso, vamos a usar el redondeo a un dígito, es decir, después del punto decimal. Voy a checar. Si el número que sigue después del punto decimal es menor que 5, se queda en el entero que tengamos. Si el punto decimal después, perdón, si el dígito después del punto decimal es mayor que 5, o punto 5, o a partir de punto 5, entonces se va a redondear al entero siguiente. En este caso, como tenemos 5.29, se queda en 5. Si hubiéramos tenido 5.52, se redondearía a 6, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta parte del redondeo para que no nos vayamos a confundir al momento de calcular nuestros intervalos. Entonces ya calculé que voy a formar 5 intervalos o 5 clases para mi distribución de frecuencias. Paso número 2 nos dice que es determinar la amplitud del intervalo. ¿Cómo voy a determinar la amplitud del intervalo? Checamos nuestro manual de nuevo. Nos dice que el ancho o la amplitud se calcula con la siguiente fórmula. Dato mayor menos dato menor entre el número de intervalos. Entonces, nosotros tenemos que observar aquí cuál es nuestro dato mayor. Si nosotros observamos detenidamente, el dato mayor es 30, ¿ok? Es el que tenemos acá. Dato menor, checamos entre todos los datos y el más pequeño que yo veo entre todos estos es 15, ¿ok? Entonces ya tengo dato mayor que es 30 menos dato menor que es 15
acuérdense que acá abajo va el número de intervalos, ¿ok? Entonces, ¿cuántos intervalos me salieron en la fórmula anterior? Me salieron 5, es lo que voy a colocar aquí. Hacemos nuestra resta, 30 menos 15 nos da 15. Entre el 5 del número de intervalos, 15 entre 5 obtenemos el 3, ¿ok? Entonces, vamos a tener como amplitud 3. Número 3, vamos a determinar los límites de la clase o los componentes de los intervalos. Para eso, observen lo siguiente. Vamos a formar los 5 intervalos que nos dice la fórmula del primer paso de la siguiente forma. Cuando empecemos en el primer intervalo, vamos a abrir un corchete, cerrar con paréntesis, ¿ok? Eso vamos a hacer en los 5 intervalos. Cuando lleguemos al último intervalo, vamos a abrir y a cerrar con corchete, ¿ok? Entonces observen, es como que la nomenclatura que va a tener cada intervalo. ¿Cómo los vamos a formar? Aquí es donde vamos a usar la amplitud. Para nuestro primer intervalo, acuérdense que 5 tenemos que formar. Para el primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar con el dato más pequeño de mi conjunto de datos. En este caso es el 15, ¿ok? Entonces abro con corchete 15, coma, por notación. Y a este valor que puse acá le voy a sumar la amplitud, que en la fórmula obtuvimos que era 3. 15 más 3 nos va a dar 18 y cierro con corchete. Entonces el primer intervalo me va a quedar 15,18. Para el siguiente intervalo voy a abrir corchete otra vez y voy a comenzar con el valor que yo haya terminado en el intervalo anterior, que en este caso fue 18. 18, y para el siguiente componente voy a sumar la amplitud, es decir, voy a hacer 18 más 3, voy a obtener 21. Y cierro con corchete, con paréntesis. Y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo, es decir, hasta que formemos 5 intervalos nos vamos a detener. Cerré con 21, voy a empezar otra vez con 21 más 3, que es la amplitud, me da 24. Cerré con 24, el siguiente intervalo lo voy a comenzar con 24, más 3 de la amplitud, 27. El siguiente intervalo, 27, es con el que cerré, más 3, 30. Observen que el último intervalo estoy abriendo con corchete y cerrando con corchete. Eso siempre va a suceder en el último intervalo. Entonces ya tenemos los 5 intervalos formados que nos mencionó o que nos salió en el cálculo de la fórmula del paso 1. Entonces aquí ya podemos tener nuestra distribución de frecuencias. Observen que aquí en la primera columna ya no tenemos la palabra datos, tenemos la palabra intervalos, que es lo que vamos a usar para los datos cuantitativos. Entonces colocamos todos los intervalos que acabamos de calcular en esta columnita y ya podemos comenzar con el llenado de la tabla. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular la frecuencia absoluta vamos a hacerlo de esta manera. Observen que la notación de intervalos nos dice lo siguiente. Si yo tengo un corchete, significa que el valor que está cercano al corchete, sí lo voy a incluir. Es decir, los intervalos nos están presentando rangos de valores. Por ejemplo, el primer intervalo me dice que voy a considerar valores entre 15 y 18, ¿ok? Sin embargo, si yo tengo un corchete, me indica que voy a tomar al 15, es decir, que el 15 sí lo voy a contabilizar entre el conjunto de datos. Si yo tengo un paréntesis, me indica que ese valor no se cuenta. Por ejemplo,
En este caso me está diciendo que voy a contar todos los valores, incluido el 15, entre 15 y antes de 18. El 18 no lo voy a contabilizar, ¿ok? Entonces acá simplemente vamos a contabilizar valores entre 15 y antes del 18. Es decir, voy a contar 15, 16 y 17, ¿ok? Entonces vamos a contabilizarlo en el ejemplo que tenemos. 15, 16 y 17. Vamos a usar un colorcito acá para poder marcarlo, ¿sale? Ok, entonces vamos a usar, por ejemplo, amarillo. Ok, entonces voy a contabilizar 15, voy a contabilizar 16, 15, 15, 17, igual dijimos que lo vamos a contabilizar. 16 y 15 acá. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es la frecuencia que yo tengo en la primera fila. Para el siguiente intervalo me dice que es de 18 a 21. En este caso, como el 18 tiene un corchete, entonces quiere decir que el 18 sí lo voy a incluir o lo voy a contabilizar. El 21, al tener paréntesis, indica que no va a ser contabilizado, ¿ok? Solo vamos a contar valores entre el 18 y antes del 21. O sea, voy a contabilizar 18, 19 y 20. Y vamos a checarlo aquí. Vamos a cambiar de color para que se nos haga un poquito más fácil. Entonces vamos a colocar azul, por ejemplo. Voy a contabilizar 18, 19 y 20. Acá veo un 19, 18, 18, 20, 18 y 18. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Que es la frecuencia que tengo en esta parte, en esta fila. Para el siguiente intervalo tengo 21,24. El 21 me está diciendo que sí lo voy a incluir y el 24 no lo vamos a contabilizar en este rango. Solo voy a contabilizar el 21, el 22 y el 23. Entonces cambiamos acá de color. Voy a contabilizar 21, 22 y 23. En este caso tengo 4 valores que son los que corresponden a la frecuencia. En el siguiente nos indica que voy a contabilizar los valores entre 24 y 27. Sin embargo, el 24 lo contabilizo y el 27 no. Es decir, voy a contabilizar 24, 25 y 26, que es lo que vamos a poner, vamos a marcar en este caso. 24, 25 y 26. Si yo observo, no hay ningún valor. Entonces colocamos un 0, que indica que no hay ningún valor que pertenezca a ese rango. ¿Ok? Y para el último caso, observen qué es lo que sucede. Tengo 27,30. Sin embargo, abre con corchete y cierra con corchete, lo que indica que sí voy a contabilizar los valores entre 27 y entre 30. Es decir, voy a contabilizar 27, 28, 29 y 30. Entonces acá vamos a cambiar de color.
Vamos a cambiar de color. Voy a tener 27, 28 y el 30 de aquí. Tengo 3, ¿ok? Que son los 3 que aparecen en esta parte. Entonces, si ustedes suman toda la columna de las frecuencias absolutas, van a ver que el resultado les va a dar 20, que es el total de datos que teníamos al inicio. Para la frecuencia absoluta acumulada y todas las columnas restantes correspondientes a frecuencias, vamos a obtenerlas de manera análoga al caso de datos cualitativos. ¿Qué fue lo que varió aquí? El cálculo de los intervalos y el cálculo de sus frecuencias, ¿ok? Para la frecuencia absoluta acumulada, acuérdense que básicamente pues es sumar cada frecuencia absoluta más sus frecuencias anteriores, ¿ok? En el primer caso, como no hay nada en la parte de arriba, tenemos un 7. En el siguiente caso voy a tener 6 más 7, 13. En el siguiente caso, 4 más 6, 10, más 7, voy a tener 17. En el caso que tengamos un 0, pues también es el mismo procedimiento. Voy a tener 0 más 4, 4 más 8, perdón, más 6, 10, más 7, 17. ¿Ok? Y en la última voy a tener 3 más 0, 3, más 4, 7, más 6, más 7. ¿Ok? Y nos va a dar como resultado 20. Entonces, en este caso, observen que se cumple la misma propiedad. El último valor de las frecuencias acumuladas es igual al valor de la suma de las frecuencias absolutas o al total de datos. Entonces, la frecuencia relativa, mismo procedimiento, frecuencia absoluta entre el total de datos. Y de esta manera llenamos toda nuestra frecuencia relativa. Frecuencia relativa acumulada, mismo procedimiento, suma de las frecuencias relativas actuales más sus anteriores. Y la frecuencia porcentual, frecuencia relativa por 100. Frecuencia relativa por 100 y así sucesivamente. Observamos que la suma de las frecuencias porcentuales nos da 100%. Y aquí aparece una columna nueva, que es esta MK. La MK se conoce como marca de clase, ¿ok? Y nos va a ser de mucha utilidad en la construcción de las gráficas. La marca de clase es el promedio de la clase o del intervalo, ¿ok? ¿Cómo calculamos la marca de clase? Con esta fórmula que tenemos en esta parte. La marca de clase se calcula como el límite inferior del intervalo más el límite superior dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, de cada intervalo, observen que el primer valor que aparece es conocido como límite inferior y el segundo valor como límite superior. Entonces, para el primer caso, la marca de clase, ¿cómo se calcula? Límite inferior es 15, más límite superior es 18. 15 más 18 obtenemos 33. Entre 2 vamos a obtener 16.5. Observen que las marcas de clase, aunque nuestros intervalos hayan sido enteros, la marca de clase puede contener decimales, ¿ok? Para el siguiente voy a tener límite inferior es 18 más límite superior es 21, nos da 39. Entre 2 vamos a tener 19.5 y así sucesivamente. ¿Ok? Observen también que se puede realizar con la marca de clase para no estarnos atrasando. Con que ustedes calculen la primera marca de clase, que en este caso es 16.5, las demás marcas de clase pueden calcularlas sumándoles 3, o sea, la amplitud que ustedes hayan obtenido del intervalo, que en este caso fue 3. 16.5 más 3, vamos a obtener el 19.5. Más 3, vamos a obtener 22.5. Más 3, 25.5. Más 3, 28.5.
Entonces también se puede calcular de esa manera. Una vez que ustedes ya tengan la primera marca de clase, le voy sumando la amplitud a cada una y voy obteniendo la marca de clase siguiente, ¿sale? Pero también lo pueden hacer de manera manual utilizando esta fórmula. Límite inferior más límite superior entre 2 de cada uno de los intervalos y van a obtener sus marcas de clase correspondientes. Bueno chicos, pues esta es la forma en que se resumen los datos de manera tabular, ¿ok? Mediante una distribución de frecuencias en donde nosotros pudimos observar frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada y frecuencia porcentual. Ambas frecuencias se calculan de manera análoga en los dos tipos de datos. ¿Qué es lo que varía? La forma de agrupación. En el caso de los datos cualitativos, simplemente es identificar qué tipos de respuestas diferentes se obtuvieron. Y en el caso de los datos cuantitativos, sí debemos agrupar estos en clases o en intervalos para que se nos haga más fácil su interpretación. Entonces, por ejemplo, en la distribución de datos cuantitativos, nosotros podemos observar a través de la tabla que el intervalo con mayor frecuencia fue el de 15 a 18. ¿Qué quiere decir esto? Que los días de mayor duración de auditoría estuvo entre 15 y 18 días, ¿ok? Y los que tuvieron menor porcentaje fue entre 27 y 30 días, ya que tuvieron solo 3 personas de 20 o el 15%. Entonces observen que gracias a esta representación tabular nosotros podemos pues sacar conclusiones y tomar ciertas decisiones que nos es muy útil al momento de realizar reportes estadísticos y presentar lo que vienen siendo pues nuestras conclusiones, ¿ok? Muy bien chicos, pues esto sería todo en este video. Espero que sí les haya quedado clara la explicación. Si no, pues con mucho gusto me pueden enviar un mensaje personal y retomamos pues el tema o el concepto que no haya quedado claro. Ok, un saludo chavos, que se encuentren todos bien.